Hola, buenos días. Yo soy Brigitte, bueno, ya me presentaron. Yo soy directora de Fashion Habitat, es una empresa consultora en moda. Dictamos cursos, conferencias, asesorías en todo lo que es desarrollo de producto, diseño de moda, desarrollo de colecciones, gestión de la empresa de moda. Y bueno, ahora vengo a dictar análisis e interpretación de tendencias. ¿Qué entendemos por análisis e interpretación de tendencias? ¿Quién me puede decir? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, se confunde a veces con la tendencia misma. Ustedes saben que existen empresas encargadas de desarrollar las tendencias como son WFCN, Fashion Snoops, hay un montón. Últimamente hay muchísimo más. Estas empresas se dedican a analizar principalmente el comportamiento del consumidor. Muchas veces pensamos que la tendencia sale porque a la gente le gustó nada más porque se ve bonito o porque queda bien. No, detrás de todo esto hay una investigación muy grande que es más que nada en comportamiento del consumidor. Cómo el consumidor se va a, cómo va a reaccionar ante tu propuesta. Por ejemplo, si nosotros tenemos el consumidor, eh, ¿quiénes son, ¿quiénes son de aquí millennials? Ok, bueno, se dice que ahorita los millennials es el consumidor más fuerte que tenemos. ¿Por qué? No solamente porque consumen moda, ellos consumen un estilo de vida. Entonces, de acuerdo a este estilo de vida es que nosotros proyectamos lo que vamos a hacer, las tendencias o la moda que vamos a hacer. Ok, ¿qué son las tendencias? Mecanismo que regula los gustos, intereses y estilo de vida y el comportamiento de un grupo de personas. Primero empecemos con los grupos demográficos. Tenemos a los boomers que tienen ahora entre 61 y 79 años. Ellos son padres de nosotros. Yo, por ejemplo, soy generación X de 45 a 60 años. Este, sí, más cerca del final, ¿eh? Entonces, nosotros somos hijos de los boomers, ¿no? Generación X, somos los padres de los millennials. Ajá, bueno, muchos no, yo no tengo hijos millennials, yo tengo hijos más chiquitos, empecé mucho más grande a tener hijos. Entonces, los millennials tienen ahora de 29 a 44 años. Se dice que este grupo es el que más consume en este momento. Y después vienen los alfas, que son hijos preadolescentes, pero esto solamente está basado en los periodos del tiempo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos baby boomers, por ejemplo, nosotros pensamos en una persona de 60, 70 años y anteriormente pensábamos que era como abuelito o abuelita, ¿no? Pero ahora tenemos abuelitos y abuelitas que andan en moto, que están haciendo ejercicio, que se visten muy modernos también. Entonces, no podemos basar las tendencias nada más en los periodos, en el tiempo, en los periodos generacionales. Tenemos que basar las tendencias, hacer un análisis completo del periodo generacional, claro, pero lo hacemos más profundo viendo las tribus urbanas. ¿Qué es una tribu urbana? Es un grupo de personas con ciertas características, expresiones ideológicas, estéticas, artísticas, de identidad y estilo de vida similares. Por ejemplo, yo puse aquí el ejemplo de una tribu urbana muy grande y muy conocida en todo el mundo y que sigue, ya no sigue como una tribu urbana como tal, con los mismos ideales, pero sí en la parte de moda. Entonces, los hippies aparecieron a raíz de las protestas contra contra la guerra de Vietnam. ¿Cuál era la ideología de los hippies? Ellos empezaron a hacer comunas, empezaron a juntarse en grupos a protestar por la guerra. Entonces, ellos protestaban con el consumismo, la guerra, las matanzas, la guerra de Vietnam, todo esto, y empezaron a hacer sus grupos en donde ellos hacían sus propias prendas, ellos fueron los primeros recicladores de prendas que hubo, hacían sus propias prendas, reciclaban,
y pintaban con batik, con tie-dye. Entonces aquí se crea este grupo muy grande que no empezó siendo una tendencia, sino que tuvo suficiente potencial con todos los elementos que ellos tenían y con la ideología que ellos tenían, tuvo potencial para hacer tendencias hasta ahora. O sea, desde los años 60 hasta ahora seguimos viendo la tendencia hippie. Ok, ¿cómo nace? No nace con fines de lucro, nace porque tenían ideales y porque creían en algo y estaban luchando por algo. Sin fines comerciales, pero con suficiente potencial. Fue un movimiento social, político y cultural. Bueno, y ahora nos damos cuenta que fue un grupo que apuntaba a la sostenibilidad sin quererlo, ¿no? Sin querer hacer, sin querer pensarlo de esa forma. Es por eso que para que nosotros podamos analizar tendencias, entenderlas, porque si ustedes han visto las cartas de tendencias de WGCN de todas las empresas, son un poco confusas, son medio pastrulas, la verdad. Si uno las quiere, o sea, no la comprendes, tienes que ahondar en el tema, tienes que investigar. Por eso yo siempre le pido a todos mis alumnos que investiguen antes todo eso. Todo tiene un porqué. No lo ponemos nada más porque se ve bonito o porque el color queda. Todo tiene un porqué. Entonces tenemos que ver, siempre analizar los movimientos, siempre estar pendiente de las noticias, de los acontecimientos del mundo, de la economía, de la política, de todo, porque de ahí es de donde nace todo. Entonces, si no comprendemos el background, todo lo que hay atrás, no vamos a entender cuando veamos físicamente una carta de tendencia ni por qué. Y cuando nace la tendencia ya es adoptada por un público objetivo, no necesariamente con los mismos ideales. O sea, ya la moda que viene ahora está hippie, hippie chic, bojo, sojo, todo eso, en verdad, a la mayoría ni siquiera piensan en los ideales que tenían en un principio. Ujú. Las tendencias son cíclicas y se reinventan siempre. Siempre vemos cada cierto tiempo que vuelven a salir, por ejemplo, los pantalones de pata ancha que están ahorita anchos. Los pitillos vuelven a salir después de los años 50. Entonces, siempre son cíclicas y siempre hay que estar al pendiente de todo eso. Podemos analizarlos aquí, por ejemplo. ¿Qué elementos ven ustedes en esta, bueno, que ahora es tendencia, ¿no? En este grupo urbano. Es claro, fue un movimiento muy rico en elementos. Por eso tenemos de dónde sacarle y tendremos para toda la vida. Analizar los elementos para poderlos aterrizar. ¿Qué quiere decir con aterrizar los elementos? Como les digo, las cartas de tendencias muchas veces son un poco confusas. Vienen mucho, demasiado, muchos elementos, muchos colores, muchas texturas, muchos materiales, muchas formas. Nosotros tenemos que unir a nuestro público objetivo ya bien analizado. No sé si vieron la conferencia anterior de Cristina Piñones. Si no conocemos a nuestro público objetivo, no vamos a saber qué hacerle nunca. Entonces, necesitamos analizar el público objetivo, cuál es su estilo de vida, y qué comportamiento tiene ante el comercio, ante lo que le estamos dando, y analizar los elementos que tenemos en una carta de tendencia, por ejemplo, que no necesitamos usar todos para nada. Ahí es cuando nosotros utilizamos las cartas de tendencia y lo hacemos muy literal. Ahorita más adelante vamos a ver cómo no hacerlo literal. Es lo que todo el mundo va a hacer si lo hacemos muy literal. Es lo primero que se nos viene a la cabeza y lo que se le va a venir a la cabeza a 500 diseñadores, ¿no? Entonces, en el análisis y en profundizar en la investigación es donde nosotros podemos ser únicos. Ok, ¿qué vemos acá? Vemos pelo, plumas, tie-dye, prendas sueltas, tejidos, bordados, muchas texturas. Ok,
Vemos esto que acá tenemos los caftanes, ¿no? Pero un caftán no necesariamente tiene que ser un elemento, bueno, el caftán sabemos que nace de Marruecos, ¿no? No es que los hippies lo hayan inventado, pero ellos lo adoptaron. Pero al pensar en un caftán, probablemente pensamos, lo primero pensamos es en la tendencia hippie. Pero, ¿qué pasa si nosotros no tenemos una marca que vaya dirigido a un pueblo, a un público que sea necesariamente con esa tendencia hippie? Vamos a tomar el elemento nada más, el caftán, la forma quizá del caftán, pero lo vamos a traducir, por ejemplo, si tenemos una línea minimalista, solamente tenemos la forma, los cortes del caftán. Algo romántico con otras telas más suaves, estampados, el más étnico, que pueden ser con grecas, pueden ser con tejidos, pueden ser con los flecos. ¿Qué tal si yo quiero inspirarme en un caftán, pero no lo quiero largo como vestido? Quiero hacer una blusa tipo caftán. Pues tomo los cortes nada más del que tiene el caftán y le agrego elementos y le quito eh, el largo. Ok. Vamos a decir que la macro tendencia es la tendencia hippie. De esta macro tendencia han nacido muchas micro tendencias. ¿Qué son las micro tendencias? Diciéndolo en, eh, en lenguaje más sencillo, las micro tendencias son las hijas de las macro tendencias. Rescatando los elementos de la macro tendencia, vamos separando elementos y creando micro tendencias. Por ejemplo, aquí está Boho Chic, Dolce Gabbana. Esto aunado al ADN de la marca. ¿Cuál es el ADN de Dolce Gabbana? Sus estampados muy vistosos, estampados como muy lujosos, muy artísticos. Entonces, tomamos, si se dan cuenta, este es un vestido, pero han tomado la idea del caftán, la inspiración inspirado en un caftán, pero con el ADN de la marca, que son las telas que flotan, las telas ligeras, estampados. El ADN Etro, Hippie Chic, Etro, una marca más juvenil. Este, tomaron uno de los elementos del ADN de la marca Etro son los tejidos. Entonces, toman el tejido, los elementos que tenemos de los flecos, las grecas, para convertirlo en y este también es un caftán, está inspirado en un caftán. ¿No? Urban Hippie Chic. Y así van naciendo nombres Urban Hippie Chic, Soho, Boho, Chic, todos. La cosa es que cada marca adopta y hace su propio ADN. Ok, esta es una marca Free People, que es mucho más urbana. Aquí que tomaron, bueno, tomaron el caftán, que bueno, puede traducirse también a un poncho, a lo que tenemos acá, ponchos. Los pantalones de campana, con el ADN de la marca que también tiene estampados y tejidos muy bonitos, muy particulares. Glam Boho, uh-huh, de Cavalli. Entonces, si se dan cuenta, aquí puse las fechas para que vean que son, si uno hace bien el análisis, las prendas o las colecciones pueden ser atemporales. ¿Sí o no? Si o no nos pondríamos un vestido ahora del 2013, pero como está bien pensado. Uh-huh. Entonces, los elementos están bien pensados. ¿Por qué? Porque el ADN de la marca, bueno, es lujo, lujoso. Entonces,
quitaron color, pusieron flecos, que son plumas en verdad, pero en la forma de fleco, con la inspiración de los flecos. Ok, ¿cuándo vamos un poco más atrás? Entonces, ¿cuándo empiezan las tendencias como tal, a ser tendencias? Después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que con todas las guerras hay una economía de guerra, sobre todo en Estados Unidos. Cuando termina una guerra hay bonanza económica. ¿Por qué? Porque en la guerra se gastan billones, billones y billones en confecciones, en comida, entonces se mueve la cadena y hay mucho dinero. Después de una guerra, es que, de hecho, el status quo de Estados Unidos en una economía de guerra. Entonces, había bonanza económica a principios de los años 50. Entonces, la gente compraba mucho, había mucho dinero, pero todavía no se conocían las tendencias como tal. Algunas empresas de mercadotecnia empezaron a darse cuenta que, por ejemplo, que las esposas consumían, bueno, en ese tiempo, lavadoras, secadoras, planchas, ¿no? En la parte de moda, bueno, vestidos, todo. Entonces fueron segregando, ahí fue cuando fueron delimitando, bueno, este tipo de hombre, señor casado, consume whisky, este tal whisky. Okay, acá tenemos una tendencia. Las señoras consumen los vestidos con los faldones largos, zapatos altos, y fueron separando a las comunidades en tendencias. De ahí ya se llamó tendencia. Por ejemplo, estas son tres tendencias que son tendencias básicas ya. No iniciaron como una tendencia básica, iniciaron como moda simplemente. ¿Por qué se han vuelto una tendencia ya básica que podemos ver en cualquier análisis y cualquier carta de tendencia, cualquier colección de cualquier diseñador? Las tres. Una es listados, porque no se llaman rayas, se llaman listados. Las flores y el camuflaje. Y estas se siguen reinventando y reinventando y poniendo de otros colores y de otras formas. No podemos, lo que nosotros tenemos que hacer es tomar la inspiración, pero lo que menos tenemos que hacer es hacerlo literal, como ya lo han hecho millones, ¿no? Aquí vamos a ver cómo. Por ejemplo, esta tendencia 1950, con el ADN de la marca y el ADN de la época, que eran los shortcitos cortos, las blusitas muy ajustadas. 1960, con esta modelo que era una modelo muy famosa en ese tiempo que se llamaba Twiggy. Este, los vestidos característicos de los años 60. Vemos los listados ya no tan delgaditos, más anchos, en tejidos. 1980, que fue pues un poco un desastre en la moda esos años. Pero bueno, acá está listados. Marc Jacobs 2003. Aquí ya un poco más, toda su colección, toda esa colección fue de listados. Aquí un poco más formal, más de lujo. Y cada diseñador lo va reinventando y lo va acomodando a su ADN. Esta marca de Marcs de Rumé es una marca mucho más juvenil, mucho más arriesgada, que no necesariamente utilizó los listados como se han utilizado en otras colecciones, ¿no? Pues acá está la evolución. Hasta que llega acá Pasarelas 2023. Siguen con los listados, pero ahora cómo están. Ujú. Para otras direcciones, más anchos, más gruesos, mucho más colorido, ajá, asimétricos. Ok, otra, el camuflado. Igual el camuflado como la tendencia hippie
nació siendo algo que no era comercial. De hecho, nació después de la guerra, que es algo cero comercial y algo nada feliz. Pero tuvo el suficiente potencial para convertirse en una tendencia que seguimos usando hasta ahora. Acá, por ejemplo, el camuflado no es ahí donde yo les digo que hay que analizar y como los Thundercats, ver más allá de lo evidente, ¿no? Esto es un camuflado también, esto es un camuflado, solamente que hay que darle la vuelta de acuerdo al ADN de la marca y pensar en cómo ponerlo de otra forma y cómo hacerlo, cómo renovarlo a lo que tenemos, que bueno, esto igual se sigue usando, ¿no? Pero a lo que tenemos que es lo más habitual. Okay. Sabemos que es una tendencia que ya se quedó cuando llega a otros mercados, ¿no? Como el de decoración, calzado, complementos, accesorios, adaptada al ADN de la marca. No necesariamente tiene que ser verde y en tonalidades de verde como lo vemos siempre. Por ejemplo, este a mí me gusta mucho. Este es un camuflado. Sin embargo, le han dado la vuelta y han hecho un camuflado de otros colores, líneas geométricas, con otras formas, pero el principio es el mismo, es tonos sobre tonos, no necesariamente con las mismas formas que tienen siempre. Ok. Por ejemplo, una marca minimalista, sin mucho color, con el camuflado más pequeño, con los cortes propios del minimalismo, retro, como manchado, como desgastado, pero sigue siendo un camuflado. Bueno, la chica sexy con su vestido ajustado, escotado, es un camuflado también, es un estampado de un camuflado. Y femenina o romántica, podemos hacer camuflados con flores también. O podemos hacer camuflados con hojas, o podemos hacer camuflados con piñas, con lo que sea. Es el principio nada más de las formas sobre formas. Ok, ¿qué es el efecto goteo? Los diseñadores muestran en pasarelas internacionales lo que ellos han diseñado de acuerdo a las tendencias y una vez que salen en las pasarelas y salen en las revistas y en los medios y en las redes sociales, va haciendo un efecto goteo hacia los mercados más comerciales. Primero empezamos con los diseñadores de lujo y va bajando hacia lo que podemos tener ahora, Zara o no sé, el clúster de Gamarra también. O sea, es indistinto si fuera Zara o si fuera Gamarra o si fuera H&M. Pero lo que hacen es que va diluyendo hasta llegar a los mercados mucho más comerciales. Bueno, un ejemplo de las revistas, medios masivos. Por ejemplo, eh, cada que salen las tendencias, siempre tienen temas diferentes. Siempre hay el tema romántico, el tema tecnológico, el tema juvenil, el tema rebelde y el tema minimalista. Siempre los vemos, solamente que los diseñadores perdón, las personas que se encargan de hacer las tendencias, los analistas en tendencias, les van dando la vuelta y van creando nuevas tendencias bajo el mismo concepto. Siempre tenemos, por ejemplo, ¿qué es? Vuelta a lo básico y le van cambiando de nombres, ¿no? Y salen nuevos elementos, salen nuevos textiles, nuevos colores de moda,
Le van cambiando los elementos. Por ejemplo, este es, ¿qué es? Básica, minimal, minimalista. Ujú. Por ejemplo, esta tendencia es como muy natural, más ecológica, colores más tierra. Acá tenemos la étnica. También siempre hay una étnica. Eh, a veces ha sido, por ejemplo, a veces hemos tenido Perú, a veces hemos tenido México, a veces hemos tenido África, pero siempre van, o fusiones, pero siempre podemos ver una étnica. ¿Cuál es la curva de una macro tendencia? Por ejemplo, en el primer año, las tendencias más o menos tienen una vida de 5 años, las macro tendencias. Entonces, en el primer año están los innovadores, porque sale una tendencia y quizá es demasiado fuerte para el mercado comercial, es demasiado vistosa, demasiado este, fuerte, pues. Y después, primero son los innovadores, la gente que sí se atreve, que son los primeros en usar este tipo de prendas, estas colecciones, y son los líderes de moda, los líderes de opinión, que son los agentes del cambio. Después está la mayoría temprana, que son seguidores asiduos de moda. Sin embargo, no son los que se arriesgan más como los primeros. Con todo esto, vamos viendo que las tendencias se van diluyendo y hasta llegar al mercado más comercial. Después, el otro 34% está en la mayoría tardía, que somos la mayoría de nosotros. Y después están los rezagados, la gente que no le interesa la moda, que, bueno, se visten nada más para cubrirse, pero no les interesa realmente las tendencias, no les interesa la moda. No sé si vieron la película El Diablo se viste a la moda. Ok. Ahí sale un pedacito donde Miranda le dice a la chica esta, no me acuerdo cómo se llama, a su asistente, que ese cinturón, que ese suéter azul que traía no era un suéter azul, sino era un suéter celeste, pero como ella no sabe de tendencias y como se hace que no le interesan las tendencias, ese suéter salió en las pasarelas más grandes del mundo, ese concepto del color del suéter sale en las pasarelas más grandes del mundo hasta que llega a los mercados más comerciales y donde ella lo sacó de una pila de ropa en oferta. Entonces, ese es un muy claro ejemplo. Si vuelven a ver esa película, vean bien ese pedacito. Ok, acá tenemos lo que hablábamos, el efecto goteo. Alta costura, Valentino, Christian Dior, Schiaparelli, Chanel. Y después, es como se va diluyendo la tendencia. Moda de alta calidad, que es Dolce Gabbana, Gucci, Chanel, todas esas empresas. Mercado de media gama. Acá, por ejemplo, podemos estar nosotros, nosotros, que somos los que compramos en retails por lo general. Calvin Klein, Diesel, Lacoste, Gap. El mercado masivo de retail, se dan cuenta cómo los óvalos se van tornando más grandes, es la cantidad de mercado que hay. Acá el mercado es muy pequeño y va creciendo. El mercado masivo, que son cadenas de gran difusión, Zara, H&M, Forever 21, acá podemos tener Saga, Ripley o Ashley. Y el mercado de baja gama, que es moda económica, que siguen utilizando tendencias, porque si no, no venderían, obviamente, que son pues las empresas como este, eh, las empresas chinas de Alibaba, todos. Y este es el efecto burbuja que baja hacia los mercados más comerciales, perdón, el efecto goteo y el efecto burbuja, porque también las grandes casas de diseño, las grandes marcas también toman de las calles.
Por eso existen los cool hunters. Los cool hunters son personas que van en busca de nuevas tendencias en las calles. Aquí les puse un ejemplo que a mí me gusta mucho. Si nosotros queremos inspirarnos en un pez, lo más literal que podríamos hacer es un estampado de peces, ¿no? Y lo que se le podría ocurrir a la mayoría, que no está mal, pero tendrías prendas muy similares a muchas otras marcas o muchos otros diseñadores. Entonces, de lo que se trata cuando analizamos e interpretamos una tendencia y lo que quiero decir con aterrizar la tendencia es precisamente eso. Alguna tendencia estuvo inspirada en los peces. Entonces, ¿qué podemos tomar? ¿Qué podemos rescatar de este pez para hacer una prenda? ¿Qué han rescatado? En principio el color, ¿no? Pero podríamos cambiar el color, no importa. Algo que no es muy tangible es el movimiento de las aletas del pez. ¿Cómo lo tradujeron ellos al textil, al material? Ajá, un textil que se mueva, que flote, que tenga movimiento. Los plisados, los recogidos con las aletas. Las aletas, si se dan cuenta, están como traslapadas, ¿no? Acá tenemos. Bueno, acá hicieron el complemento con las escamas del pez, pero es aquí donde tenemos que ver esto y pensar muy bien a la hora de diseñar. Hay que ver más allá de lo evidente. Entonces, lo menos literal que se pueda, sacar los conceptos de lo que estamos viendo. Hasta el maquillaje. Este pez. O sea, si nosotros no vemos esto, nunca nos imaginemos que está inspirado en un pez. De eso se trata. O sea, no es que tu cliente tenga que ver, peces, los voy a estampar o los voy a pintar o los voy a bordar. No, ni siquiera le interesa en qué te inspiras. Acá tomaron de las aletas, los recogidos, flecos, un poco las manchas, los colores, pero voy a lo mismo. El color lo podríamos cambiar, no importa. Este, ¿qué parece esto? Es un tejido que parece una red o escamas. Tomaron los colores acá para estamparlo, bueno, no para estamparlo, para tejerlo. Entonces, debemos de tomar los principios, el concepto de lo que estamos viendo. Lo mismo aquí, las tomaron de las aletas, los colores, como disueltos, manchados. Nunca tomaron la forma del pez, nunca sabríamos que es un pez, ¿no? Que está inspirado en un pez. Entonces, de eso se trata, de esos, un segundo, de eso se trata, de eso es todo el meollo del asunto. Ver más allá de lo que cualquier persona podría ver. Por eso nosotros tenemos que entrenarnos en eso, por eso no sé cuántos diseñadores haya, pero por eso como diseñadores tenemos que investigar, analizar mucho, leer mucho, no solamente de moda, de todo, porque entre más tengamos nosotros aquí arriba, más recursos vamos a tener para volcarlos en un papel, en una colección. Bueno, investigación. Siempre en las cartas de tendencia vienen los influyentes. ¿En qué se inspiraron para hacer, o en quiénes se inspiraron para hacer la carta de tendencia? Yo les recomiendo siempre que los busquen y vean uno por uno en internet, vean su obra, vean qué es lo que están haciendo y de ahí pueden sacar mucha información. Acá vamos a poner un ejemplo
En un tiempo de división, la tendencia Espacios Comunes de WGCN explora la necesidad por redescubrir nuestras raíces y la necesidad de buscar cosas que nos conecten. Antes las tendencias estaban inspiradas o los conceptos estaban inspirados en cosas muy tangibles, en mucho color, también ahora, pero ahora estamos más abocados a ver la conexión que podemos tener con el público. ¿Qué emociones? Vivimos ahora en un mundo tan rápido, tan veloz, tan impersonalizado, que necesitamos volver a conectar con el público, necesitamos transmitir emociones, necesitamos eh, darles una experiencia con las prendas. Entonces, lo mejor que podemos hacer es analizar, ver, no sé, estudiar un poco psicología del color, psicología de las formas. Todo está en Internet, todo está en Internet, todo se puede encontrar en Internet. Entonces, debemos de tratar de conectar con el público, porque el 85% de la compra de un consumidor es emocional. Por ejemplo, un nuevo enfoque hacia los uniformes. La funcionalidad de los estilos de uniformes se inclinan hacia una estética más minimalista. Enterizos, detalles de tarbados y delantales son una fuente de inspiración. Está la carta de color. La carta de color es solamente una sugerencia, ¿no? No necesariamente, obviamente tenemos que tomar todos los colores, ni exactamente los que están ahí. Podemos tomar las gamas de color que están ahí, no necesariamente los que tenemos aquí. Por ejemplo, esto está inspirado en la cerámica, en la estética de la cerámica, pero es la inspiración, como les digo otra vez, es inspiración, no porque la prenda parezca una cerámica, una pieza de cerámica. ¿En qué está inspirado, por ejemplo, esto? No veamos la pieza de la cerámica nada más. ¿Qué hay? ¿Quién hace la cerámica? Ajá, el mandil, la persona que hace, que trae puesta el overol, el mandil. Por eso, siempre hay que ir más allá. Vemos algo, lo analizamos y hay que pensar más. ¿Qué hay más atrás? Claro, ¿quién lo produce? ¿De dónde nació? ¿Cuál es la historia de este elemento que estamos viendo? Porque de ahí van a sacar muchas más ideas, muchas más de lo que están viendo en la carta de tendencia. Ok, danza en la pradera. Danza de la pradera se inspira en la estética del campo y en conceptos como Burberry Maker's House. Una paleta neutra funciona bien para la superposición de texturas, técnicas y diseños para que no sean apabullantes. Esta es como más serena. Se dan cuenta, por ejemplo, aquí está inspirada en las praderas, pero no necesariamente vemos vestidos, ni faldas, ni blusas de flores, ni verdes, claro. Ok, melodía simplista. Los acabados rústicos y los algodones orgánicos lavados son la base perfecta para esta historia. Los tejidos de cestería están inspirados en las cestas, en las canastas. Ahora, no necesariamente si nosotros, por ejemplo, tenemos, perdón, si nosotros tenemos una marca de pret-a-porter que no hace tejidos, que no se dedica a los tejidos, no necesariamente tenemos que ponerle los tejidos como tal. Puede ser un estampado, puede ser un bordado, puede ser superposición de materiales, pero tomando como referencia las formas de las cestas de los tejidos. Sombras chinescas. Este es como muy conceptual. Hay unas más conceptuales que otras, hay otras más aterrizadas. Esta historia usa siluetas de flora y fauna para crear localizaciones sombreadas en camisetas simples para un look informal. Las técnicas batik usan azul y blanco para un look tipo denim. Se dan cuenta que sin querer, por ejemplo, las técnicas batik, quienes las usaban, los hippies, ¿ven? Siempre regresan, siempre hay por lo menos un elemento que están jalando de otras tendencias con nuevos elementos y es como van creando las nuevas. Vuelven a jalar otra con elementos nuevos. Y así es infinito. Belleza despedazada. Ok, solamente la palabra despedazada ya, si cerramos los ojos, podemos pensar en dos cosas. Una, belleza despedazada, prendas como rotas
¿no? Como rasgadas, como roídas o, o parchadas. Depende de cada diseñador, de cómo conceptualice cada diseñador o cada marca. Trozos y piezas cortadas de forma irregular en encaje, algodón y a cuadros florales delicados que se fusionan entre sí en un estilo reciclado, como se dio en Zimmerman. Por ejemplo, aquí tenemos cerámicas rotas, pero es el concepto que viene acá. Encajes. La historia de una fiesta perfecta se inspira en las flores blancas salvajes y en la gipsología para looks de encajes delicados con los bordes fastoneados, se ven los dobladillos superpuestos. La superposición, volvemos a lo mismo, como la otra, se dan cuenta cómo van jalando elementos de una a otra y crean nuevos, superposición como en esta. Recuerdos florales. Esta está más inspirada en la botánica. Un hilo conductor romántico recorre, se dan cuenta que el tema, por ejemplo, romántico ya no es como era antes. O sea, el romántico ya es mucho más minimalista, menos sweet, menos empalagoso. Un hilo conductor romántico recorre las tendencias, espacios comunes con los florales como protagonistas. Esta historia evoca las imágenes de flores prensadas y diseños distorsionados inspirados en el OP Vase. Bueno, es una técnica. Acá se dan cuenta, diluidos o este es un sublimado, o sublimados tal cual. Sí podemos ser literal a veces, sí se vale, pero mientras tengamos un porqué. Todo debe de tener un porqué. Todo lo que nosotros plasmemos en una prenda debe de tener un porqué, porque el cliente, como les digo, no es que sepa de dónde sacaste, pero todo es emocional. Floral de pradera. Esta es mucho más colorida y podemos tener muchos recursos, el recurso de los estampados, el recurso de los bordados, superposición, tejidos, encajes, hilos. Podemos tener las flores estampadas, podemos tener las flores en 3D, no solamente, por ejemplo, un polo cualquiera, un polo común, podemos, no sé, hacer flores recortadas en 3D y ponerle en alguna parte y sigue siendo la tendencia floral, pero no la floral como tal con estampado. O bordarlos, pero buscar, en verdad buscar otro recurso, o sea, el bordado está muy bien, ¿no? Pero no la florecita bordada como tal, como siempre se pone. No sé, en la misma, claro, la misma tela en forma de flor, el bordado, no sé, en la parte de atrás, pero ujú, una parte de la flor, o mezclar pedrería con una flor en 3D. Hay tantos recursos, tanto que, o simplemente el concepto de la flor, la manga abullonada, la manga grande o en capas, como si fueran los pétalos, o el corte, como si fuera el pétalo. O sea, hay tantos recursos que es muy bueno que ustedes vean mucho, no sé, muchas marcas, muchas pasarelas, muchos, para que vean todos los recursos que existen y todas las fusiones que podemos hacer. Nosotros haciendo una fusión de algo que vimos, no porque lo vayamos a copiar, es válido. O sea, nadie va a inventar el hilo negro. Ya está todo inventado. O sea, al menos que saquen blusas de 3 mangas, ¿no? Ya está todo inventado. Lo único que tenemos que nosotros ponerle nuestro ADN y ver más allá de lo que ese diseñador, que por muy capo que sea, está muy bien. Ver más allá de lo que él no vio y nosotros usarlo. Vuelta a lo básico. A medida que el deseo por la pronta moda se reemplaza con un apetito por productos más pensados, los consumidores buscan un guardarropa refinado de básicos elevados, duraderos. Por ejemplo, ¿qué pasó durante y después de la pandemia?
Comodidad, pues estábamos todos encerrados en la casa y no íbamos a andar en tacos y, ¿no? O sea, la comodidad, pero claro, no solamente, para muchos está bien, ¿no? Pero para otros no solamente es andar en buzo y ya, ¿no? O en leggings, sino que tipo este tipo de prendas son cómodas, son materiales suaves, son cortes pensados, ya no es tan básico. Entonces, después de la pandemia, ya, yo después de la pandemia nunca me he vuelto a poner un zapato alto, solo uso zapatillas. Entonces, ya creo que ni siquiera tengo ya. Entonces, cambió un poco, también debemos ver también debemos analizar cómo cambiamos todos con el encierro que tuvimos con la pandemia, con todo esto que pasó, cómo cambiamos, porque cambiamos desde adentro, no solamente cambiamos lo que es como les digo, todo tiene un porqué. No solamente cambiamos nuestra forma de vestir porque sí, cambiamos porque estábamos pues preocupados por otra cosa y no preocupándonos por moda, ¿no? La apariencia en ese momento, ¿no? Pero ya estamos fuera de la pandemia ya. Ahora sí, estos son, por ejemplo, muy importante, muy importante. Ahora, si no tienen acceso a los pronósticos de tendencias, se pueden buscar en Internet y ustedes pueden hacer con la investigación sus propias tendencias. No se queden con lo que ya les están dando y les están dando masticado. Nosotros tenemos la obligación de analizar, de ver en Internet y quizá ni siquiera, yo por ejemplo ahora cuando diseño, ya no diseño casi nada, pero cuando llego a diseñar, casi sí veo las tendencias, pero casi no las utilizo. Hago mi propio análisis, mis propios collages, mi propia carta de tendencia, la vuelvo a diseñar. ¿Por qué? Porque también va muy específicamente a un público objetivo. Obviamente, todos queremos vender, ¿no? O sea, no vamos a hacer cosas demasiado eh, tan inspiradoras que no la vamos a vender, ¿no? Queremos vender. Y sí es bueno darle una mirada a las tendencias y ver qué hay, ver mucho qué hay en las calles. Las cartas de tendencia son muy bonitas y te dan mucha información y todo, pero la realidad está en las calles. ¿Qué se está poniendo la gente? ¿Quién de aquí tiene marca o diseña? Ok. Sí, está en las calles y están en los mercados masivos, la verdad. Saga, Zara, H&M, Forever 21, todos esos son empresas que analizan mucho a su consumidor y ya saben qué hacer. Lo que nosotros tenemos que hacer es pensar por el consumidor. El consumidor no sabe lo que quiere hasta que lo ve. Y a todos nos ha pasado. Hay veces sí o no que ustedes ven algo en una tienda o puesto en alguien que no lo hubieran pensado y después te gustó y después te lo pones. Ay, gracias. Sí, a mí me pasa muchas veces, después te lo pones. ¿Por qué? Porque ya alguien pensó por ti. Así somos. Alguien pensó por ti y estas empresas ya lo tienen pensado, ya lo tienen definido. Como les digo, no se trata de copiar, porque ¿para qué copiar si lo pueden ir a comprar a H&M o no? Con tu propio ADN, pero con la inspiración de la certeza de que esa marca ya está vendiendo, creas tu propia tendencia, tu propia carta de tendencias, así lo quieren decir. Eh, yo pienso que tienen que ser muy inteligentes, que tienen que analizar mucho, volvemos a lo mismo, tienen que pensar, hacer colecciones muy bien pensadas. Primero que nada, si es una marca pequeña, de producciones pequeñas, hacer colecciones cápsula. No recomiendo que hagan colecciones grandes. Colecciones cápsula las colecciones cápsula tienen de 6 a 18 prendas. Y tratar, por ejemplo, no hacerlas muy diferentes. Tratar de que todo, que volvemos a lo mismo, que es el cliente, la clienta, claro, identidad de marca, pero la clienta o el cliente, muchos quieren pensar, quieren ir a la tienda y ver que, o mucha gente no tiene ese don, ¿no? De combinarse y todo.
Que tú veas, que tú vayas a un rack o a otro y que puedas agarrar a ojo cerrado una prenda del otro y que todos combinen. ¿Por qué? Porque ahí te estás asegurando que estás siendo fiel a tu carta de color, o sea, en la carta de inspiración, a tu carta de color. Los materiales sí pueden variar, obviamente, pero sí los colores, las formas, al menos que hagas dos líneas separadas, dos líneas diferentes, una línea romántica donde tengas globos, recogidos y otra mucho más minimalista con formas geométricas, pues ahí como que no va a combinar mucho, ¿no? Pero ajá, que haya relación. Podemos amarrarlo con los mismos textiles o el mismo tipo de textil, no los colores. Hay muchas formas de ir amarrándolos. Hacer, primero que nada, hacer colecciones pequeñas. Otra cosa muy importante, las redes, manejar bien las redes. Eh, ahorita yo conozco muchas personas que están haciendo ropa, marcas pequeñas peruanas, este, y ni siquiera tienen tienda física. Todo es online. Todo es online. Manejar muy bien las redes. Muchas veces no es ni siquiera la prenda, es cómo manejas la publicidad, cómo la presentas, cuál es tu discurso de marca, ¿saben algo del storytelling? Ujú, ok. ¿Cuál es tu discurso como marca? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué tienes que contar? Entonces, eso es muy importante también. Hay marcas de ropa que son X, totalmente X, que son polos básicos, pantalones básicos, colores neutros, y es cómo manejan la marca. Hay una marca peruana, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero peruana, de algodón orgánico, que está en la Quinta Avenida de Nueva York, que vende polos comunes, t-shirt de algodón orgánico en colores neutros, $400, $500. Claro, la calidad, pero igual, claro, la historia, que él contaron una historia, tienen algo que decir, tienen algo que contar. Las redes sociales, el networking también, ¿no? El relacionarse. Y siempre hacer colecciones coherentes, que le haga sentido a la gente. Siempre hacer colecciones que conecten de alguna forma emocional con el público, sea por un material cómodo, un material, una frase, cortes, las prendas, por ejemplo, ahora mucha gente está buscando prendas más holgadas, que te haga sentir algo la prenda, que te haga conectarte con lo que te vas a poner. Ok. Bueno, cualquier duda me pueden buscar, me pueden escribir, búsquenos en Instagram o en Facebook de Fashion Habitat Group y ahí me pueden escribir a mensaje y cualquier cosa, cualquier duda, yo se la respondo con mucho gusto.